Claro, a ver qué va a decir el cura. Pues es que la iglesia dice que el sexo es pecado. A ver, espera. Dale una oportunidad al vídeo, que de lo que te voy a hablar aquí te puede hacer mucho bien. Y voy a acercarme al tema de la masturbación desde el punto de vista meramente de la sexología y de la antropología, ¿vale? La masturbación partimos de que suele ir acompañada muy habitualmente por malos pensamientos, pensamientos impuros, pues con hombres, con mujeres, o con el consumo de pornografía, ¿eh? También partimos de que se da sobre todo en hombres, aunque también se da en mujeres de modos distintos. En los hombres suele darse de un modo un poco más mecánico, por el ambiente que nos rodea, por la sexualidad que tenemos, que es como más inmediata, más instintiva. En las mujeres muchas veces más suele ir de la mano de la búsqueda de algún momento de afecto o de cariño. Bueno, ¿por qué decimos que la masturbación no es buena? Que la masturbación es algo que no hace bien a la persona. Mirad, la masturbación nos lleva a vivir la sexualidad de un modo individualista y consumista, encerrándonos en nosotros mismos, ¿eh? La masturbación en el fondo es buscarte a ti mismo, es buscar tu placer, es buscarte a ti mismo, utilizarte a ti mismo para darte placer a ti mismo. Y mirad, el placer no es malo, el placer es bueno, el placer lo ha querido Dios. Hay muchos placeres en este mundo y son maravillosos. Pero el placer es bueno cuando está en su contexto y cuando se da en la medida adecuada. ¿Para qué nos ha dado Dios la sexualidad? Dios nos la ha dado para que nos entreguemos, para que amemos. Nos la ha dado para que nos demos a otra persona y en esa entrega experimentemos placer. Pero nos la ha dado para que amemos y para que nos entreguemos. Esa es la cuestión clave de para qué sirve la sexualidad y para qué la tenemos. Cuando la utilizamos con la masturbación, lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos. Es decir, buscamos el placer como un fin en sí mismo, no como un medio para la entrega, sino como un fin en sí mismo. ¿Eso qué hace? Que reduzca nuestra mirada sobre el sexo y nos haga fijarnos solo en el placer. El sexo no es solo placer, el sexo es mucho, el sexo es comunicación, el sexo es entrega, el sexo es amor, el sexo es cariño, el sexo es ternura, el sexo son muchas cosas, no es solamente placer. Cuando tenemos la costumbre de la masturbación y caemos en ella, lo que hace es que reduce nuestra mirada sobre el sexo y nos hace pensar en él solamente como un medio para obtener placer. Cuando tú estás acostumbrado a la masturbación, es algo habitual en tu vida, buscar el placer como un fin en sí mismo y no como un medio, hace que cambie tu mirada sobre el sexo. De manera que cuando te entregues sexualmente a tu marido o a tu mujer, puede hacer que te pierdas todo aquello que rodea a la sexualidad y que no es solamente placer. Y entonces que tu mirada sobre el sexo se reduzca solamente a la búsqueda de placer. Y el sexo es mucho más. El sexo está hecho para amar y para entregarse. Por eso si tú tienes la costumbre de ver en el sexo solamente un medio de placer, puedes llegar a reducir tus relaciones sexuales solamente a eso y entonces te pierdes lo más importante porque en el fondo te buscas a ti mismo, no buscas entregarte al otro, sino que te buscas recibir tu placer. En ese sentido, también se puede convertir en una salida fácil para los problemas, ¿eh? Es como la droga, de algún modo, ¿no? Luego profundizaremos en esto, que tú acudes a la masturbación porque estás ahí en un momento de tal y pues venga, pim, pam, pum, y salgo de aquí de esto de esta manera, pero ¿qué pasa? Que la masturbación no hace que se vaya el problema y además muchas veces luego genera un vacío que no compensa con respecto al placer que te da la masturbación. Nos deja vacíos porque nosotros deseamos el amor más que el placer. El verdadero deseo que hay en nuestro corazón es el del amor. Es verdad que en el sexo el amor y el placer van de la mano y por eso muchas veces cogemos el placer como un sucedáneo, como un sustitutivo del amor. Pero claro, cuando entramos por ello es una vía muerta, porque al final no recibimos amor, solamente recibimos placer de nosotros mismos. Hay gente que te vende como esto de que no, masturbarte es quererte a ti mismo, no es cierto. Quererte a ti mismo es cuidarte, quererte a ti mismo es valorarte, quererte a ti mismo es muchas cosas, pero darte placer a ti mismo, utilizarte a ti mismo para buscar placer cuando el sexo lo tienes para amar y para entregarte, eso no es algo que te pueda llenar. Además, el sexo nos acostumbra a un uso inmediato y placentero del sexo. Con la masturbación, la pornografía, nos acostumbramos a usar el sexo de un modo inmediato y placentero. Cuando uno está acostumbrado a esto, te hace más difícil ser fiel luego a tu esposa, a tu esposo, o a tu novio, a tu novia. ¿Por qué? Porque en el fondo estás acostumbrado a tener sexo cuando tú quieres, como tú quieres, y como una escapada fácil. Infidelidad. No me refiero solamente a estar con otro hombre o con otra mujer, sino a masturbarte viendo otros hombres o mujeres o pensando en otros hombres o mujeres, ¿no? Que también es un modo de ser infiel, lo que se llama una microinfidelidad, pero también lo es. Si tú tienes costumbre de masturbarte hasta el punto de que lo necesitas para darte placer o para huir de una situación, al final acabas cayendo en un cierto modo de infidelidad. Además, cuando nos acostumbramos a ese uso inmediato y placentero de la sexualidad, nos puede hacer que busquemos al otro no por lo que es, sino por lo que nos da. Cuando estamos acostumbrados
acostumbrados a que el sexo sea placer y solo placer para nosotros a través de la masturbación, a veces en las relaciones de pareja uno se acerca al otro, pero en el fondo porque lo que busca es masturbarse con el cuerpo del otro. Es decir, lo que está buscando de algún modo es el placer y no realmente la felicidad del otro. Busco al otro no por lo que es, sino por lo que me da, por lo que produce en mí, y entonces hace enfermar el amor de pareja. Además, el hecho de que estemos acostumbrados a un uso inmediato y placentero del sexo nos hace más difícil vivir la castidad en tiempos de abstinencia, o sea, cuando mi esposo o mi esposa no se puede entregar a mí, cuando durante el matrimonio no puedo tener relaciones sexuales porque hay una enfermedad, porque hay un viaje, porque no es el momento, por lo que sea. Si yo estoy acostumbrado a buscar la salida fácil de la masturbación, me va a hacer muy difícil el poder aguantar esos momentos de abstinencia. Tengo que aprender a vivir la abstinencia y la castidad para que esos momentos no sean tiempos que pongan en peligro mi matrimonio o que me hagan huir fácilmente a la masturbación, a la pornografía, de manera que caiga en esa microinfidelidad que es pensar en otra chica, en otro chico o ver imágenes pornográficas. Además, la masturbación hace elevarse el umbral de excitación, Es decir, en el fondo nos acostumbra a un uso de la sexualidad que luego nos puede llevar a una serie de problemas en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. En primer lugar está el reflejo autoerótico. Cuando uno está acostumbrado a masturbarse para buscar el orgasmo, muchas veces en la relación sexual puede no tener en cuenta el ritmo de la otra persona y buscar solamente su propio placer, su propio orgasmo. Y entonces eso hace que haya un reflejo autoerótico, una búsqueda de uno mismo en la relación sexual. De manera que tú puedes amar mucho a tu mujer o a tu marido y querer entregarte a esa persona, pero como estás ya acostumbrado o acostumbrada a asociar el orgasmo con la masturbación, con el placer, con lo inmediato, hace que no sigas el ritmo de la otra persona y que al final lo que busques sea tu propio orgasmo, de manera que no ayudes a la otra persona a vivir junto a ti ese clímax sexual que es todo un lenguaje y que es todo un arte. En ese sentido, puede haber, como consecuencia de la costumbre masturbatoria, dos problemas. El primero es la eyaculación precoz. Cuando uno está acostumbrado a masturbarse y a buscar el orgasmo, al final acabas cayendo en la eyaculación precoz, en la cual pues terminas con el orgasmo mucho antes que la mujer, que tiene otro ritmo distinto, y entonces al final pues hay problema de insatisfacción, hay problema de comunicación, hay problema de ritmos, hay problema de egoísmo, ¿no? Y al mismo tiempo también puede darse lo contrario, el gatillazo, el momento en el que el hombre de repente pierde la energía sexual en medio del acto porque a lo mejor está acostumbrado a una sobreexcitación, a las imágenes pornográficas, porque está acostumbrado a utilizar la masturbación de un modo constante, continuo, diario, y entonces hace que las relaciones sexuales puedan llegar a ser más difíciles. Además, los pensamientos que acompañan la masturbación o la pornografía que se consume durante la masturbación nos hace reducir a la mujer o al hombre a un mero objeto de placer, a una cosa. Deshumanizamos al hombre, deshumanizamos a la mujer y los valoramos solamente por sus atributos físicos, vaciándola de sentido y utilizándola como un medio para obtener placer. Y eso afecta a nuestra mirada sobre los demás, también a nuestra mirada sobre nuestro novio, nuestra novia, o nuestro esposo o nuestra esposa. En ese sentido, dañan la imaginación y el recuerdo. Aún recuerdo un chaval que me decía: pídele al Señor que vacíe mi mente de todas las porquerías que he visto, ¿no? Porque efectivamente las imágenes pornográficas y los pensamientos asociados a la masturbación se quedan grabados profundamente en la retina, en el corazón, en el cerebro, y luego pues pueden ser algo que vuelva recurrentemente y nos hace ver a la mujer o ver al hombre como algo que no es, como un objeto, y reducirle a una cosa, a un objeto, a deshumanizarle, ¿no? En el fondo. En tal sentido, concretamente, la pornografía nos presenta un modelo de relación sexual que es irreal, un prototipo de hombre que es irreal, un prototipo de mujer que es irreal, unos tiempos que son irreales, todo eso es irrealidad en la pornografía. Además, nos genera una expectativa grandísima de las relaciones sexuales desde el punto de vista meramente físico, cuando realmente lo importante en la relación sexual, en la pareja y en el matrimonio, es el amor, es la entrega, es el darse, y ahí es donde uno recibe más cantidad de amor, de entrega y de placer. Pero cuando tú tienes en la mente la expectativa de la pornografía, luego te pueden llegar incluso a frustrar o a defraudar las relaciones sexuales reales. En tercer lugar, la pornografía puede generar adicción, como veremos después, y eso es un problema, luego, para muchas cosas. Y en cuarto lugar, la pornografía genera una mentalidad machista, porque genera que el hombre es el macho, que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre quiera, la mujer es siempre sumisa, siempre disponible, siempre no sé qué, de manera que en el hombre genera machismo, pero en la mujer también, porque hace creer a la mujer que tiene que hacer ciertas cosas, o transigir con ciertas cosas, o hacer ciertas prácticas que a lo mejor no le gustan, solamente por complacer al hombre, y entonces cada vez hay más chicas que piensan que tienen que hacer lo que sale en los vídeos porno para poder tener sexo de calidad con los chicos, y eso es una solemne mentira. Como decía un amigo mío, la gente piensa
que cuanto más placer hay, más amor hay. Y es al revés. Cuanto más amor hay, más placer hay. Entonces, hasta aquí un poco los motivos por los cuales la masturbación no te va a ayudar, no te va a hacer bien. Y es algo, por lo tanto, que tú debes intentar combatir. Y desde aquí yo te propongo el ideal de la castidad, ¿vale? En positivo. Es decir, usar el sexo para lo que sirve, que es para la entrega, que es para el amor, que es para darme a la persona a la que amo y con la que comparto mi vida, con la que comparto mi cama, con la que comparto mi tiempo, con la que comparto todo lo que soy. Usar el sexo para lo que sirve, para la entrega, para el amor. De manera que el placer no sea un fin en sí mismo, sino un medio para expresar amor, un medio para expresar entrega. En las relaciones sexuales, en las parejas, en el matrimonio, uno ama a la otra persona y se lo manifiesta dándole placer, busca el placer de la otra persona. Yo te manifiesto que te quiero buscando tu placer y dándote placer. Y al darte placer y amarte, yo recibo placer, pero recibo placer por el amor que yo tengo al darte placer a ti. Es un círculo virtuoso en el cual el placer y el amor van de la mano, pero el placer no es un fin en sí mismo, sino un medio que expresa el amor, un medio que expresa la entrega. El placer Dios lo ha querido en las relaciones sexuales para poder expresar el amor y para poder expresar la entrega de un modo precioso, maravilloso, de manera que, como dice el Papa Francisco, el hombre tenga experiencia de que la vida humana ha sido un éxito. Cuando lo vivimos juntos, el placer como un vehículo de amor, de entrega, de salir de mí para darme a ti, entonces experimento que la vida ha sido un éxito y se convierte en un momento maravilloso que afianza el amor de la pareja. El placer no es un fin en sí mismo, es un medio, y si esto lo grabas en tu corazón, te aseguro que te va a ir muy bien en tu vida. Además, la castidad nos hace fortalecer la fuerza de voluntad de cara al futuro. Como os decía, en el futuro habrá momentos en los que no podrás tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa, porque hay enfermedades, porque hay un viaje, porque no es el momento adecuado, por 1000 cosas. Si tú no entrenas la castidad desde ahora, ¿cómo sabes que tú en el futuro vas a poder ser fiel? Si tú no entrenas tu castidad para poner tu sexualidad al servicio del amor y de la entrega, en el futuro te puede pasar que cuando llegue un problema o haya que esperar en el matrimonio, caigas otra vez en infidelidad de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Es decir, que realmente seas infiel o que caigas en la masturbación o que vuelvas a la pornografía o que pienses en compañeras de trabajo, compañeras de estudio, ¿no? En el fondo, si tú empiezas a intentar vivir la castidad, estás ya fortaleciendo tu fuerza de voluntad para que el día de mañana tú puedas ser fiel. Y para que el día de mañana, cuando haya que entregarse a la esposa con el sexo o al esposo con el sexo, lo hagas a tope, pero cuando haya que entregarse de otro modo, porque sexualmente no se puede, también lo hagas a tope sin tener que buscar salidas, sin tener que frustrarte, sin tener que caer en esa ansiedad o en esa rabia que puede dar el contenerte sexualmente. Es fundamental que la castidad nos ayude a fortalecer la fuerza de voluntad, de manera que en el futuro podamos vivir no a merced del instinto, no como un instinto, sino como un acto virtuoso. La castidad es una virtud, es un esfuerzo, es un hábito que uno tiene que ir haciendo para poner la sexualidad al servicio del amor y de la entrega. Mientras que cuando caemos en el vicio de la lujuria, lo que hacemos es lo contrario. Es que nos ponemos nosotros y todo al servicio del placer y al servicio solamente de la lujuria, ¿no? Tenemos que buscar la virtud de la castidad que nos fortalece la fuerza de voluntad y nos facilita luego la entrega. La convierte en algo maravilloso, en algo precioso, y también nos facilita la falta de entrega cuando no me puedo dar sexualmente en el matrimonio por el motivo que sea. Por eso es fundamental. Con respecto a la masturbación, hay que distinguir 3 grados. El primero son las caídas puntuales. Uno en general vive la castidad, en general mantiene a raya los pensamientos impuros, a veces es difícil, mantiene a raya la pornografía, no cae en la masturbación y a veces tiene una caída puntual, ¿vale? No es lo mismo una caída puntual, en segundo grado, que un vicio, que ya cuando una persona de algún modo tiene como esa necesidad recurrente de acudir a la sexualidad, de acudir a la masturbación, de buscarla incluso por sí mismo, ¿no? Y ya no pone, digamos, no pone medios, ¿no? Es como que ya viene la tentación, bueno, pues te dejas llevar, entras, lo haces las veces que sea, ¿no? Pero no hay que confundir tampoco el vicio con la adicción, que ya es un problema más gordo. La adicción es cuando ya necesito la sexualidad, tengo compulsión por la sexualidad, necesito la masturbación y ya busco la masturbación, busco la pornografía, me excito fácilmente. Una caída puntual es un flaqueo, es decir, uno es casto, pero tiene una caída en la castidad. No es que seas siempre impuro, sino que tú estás en esa lucha y a veces tienes caídas puntuales. Pues entonces uno tiene que levantarse, tiene que acudir a la confesión, tiene que seguir adelante y tiene que volver a renovar ese compromiso de la castidad. En la caída puntual hay veces que uno dice, bueno, pues ya que he caído, de perdidos al río. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque entonces estoy dejando que me pueda la lujuria. No, si yo me quiero curar la castidad como una virtud, si tengo una caída puntual, me tengo que levantar y volver a empezar.
Si lo que tengo es un vicio, hace falta que yo me lo curre, ¿eh? Entonces, en ese sentido, que me ponga un propósito, que busque ayuda, que me lea algún libro o que busque alguna cosa que me pueda ayudar a desengancharme. Luego os ofreceré recursos. Y si tengo una adicción, hará falta trabajarlo e incluso puede que haga falta una terapia o lo que se llaman los sexólicos anónimos, que son grupos que ayudan a la gente a salir de las adicciones a la pornografía y a la masturbación. Cuando hay una adicción, muchas veces será necesaria una ayuda externa, una ayuda quizá terapéutica o incluso de un grupo, ¿eh? Ahí o de alguna página web que luego os voy a comentar que también nos pueden ayudar mucho, porque a veces esa ayuda no tiene que ser que tú cara a cara le digas a alguien el problema que tienes, porque puede dar mucha vergüenza, pero sí que puede ayudar el utilizar alguna de las plataformas que hay online para dejar la adicción a la masturbación, que luego os comentaré, ¿vale? No hay que caer nunca en los escrúpulos, que muchas veces somos muy escrupulosos. Si uno tiene una caída puntual, no hay que darle vuelta, es que fíjate, qué mal, qué pecador, que no. Tú te arrepientes, pides perdón, te levantas, te confiesas y sigues adelante. Si tienes un vicio, pues tienes un problema de costumbre. Entonces ahí, lógicamente, pues hay que trabajarlo, pero tampoco tienes que martirizarte por ello, sino que hay que poner los medios. Y si tienes una adicción, eres todavía menos libre, como veremos después. Y entonces, en ese sentido, la adicción, pues no tienes que tomártela como un ¡ay, qué desastre, qué pecador, qué malo soy!, que en el horror y en la autoflagelación, sino poner los medios y tener paciencia contigo mismo como la que tiene Dios o como la que puede tener cualquier persona que quiere a otra que tiene una adicción. Tú tienes un amigo que tiene una adicción a la marihuana, a los porros o incluso a la cocaína, sabes que no es bueno para él, pero tú le quieres, no le juzgues, sabes que muchas veces es víctima de esa adicción. Y eso es lo que pasa también con la masturbación. Muy importante, ¿qué hay detrás de la masturbación? Es decir, porque aquí hemos hablado de muchas cosas, pero ¿por qué uno busca la masturbación? Pues mirad, el gran terapeuta Richard Cohen dice que hay, con un acrónimo, que hay 4 causas por las cuales solemos buscar la masturbación, ¿eh? Y él habla del protocolo CHESS, como ajedrez en inglés, pero con una sola S, CHESS. C de cansado, H de hambriento, E de enfadado y S de solitario. ¿Vale? Estas son las 4 cosas que habitualmente nos suelen llevar a la masturbación y al consumo de pornografía. En primer lugar, el cansancio. A veces estamos cansados, agobiados de un día que ha sido muy duro, cansados físicamente, y entonces muchas veces la masturbación aparece como una salida fácil para ese cansancio, y entonces pues me masturbo y ya pues entonces como que me quedo relajado, tal, no sé qué, me quito de encima la tensión. Pero en realidad, si te fijas, la masturbación no te quita el cansancio. Lo que te hace es distraerte, despistarte, un poco como una droga, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar un modo sano de colmar el cansancio. Y entonces, ¿cómo uno colma el cansancio? Descansando. Que puede ser durmiendo, que puede ser viendo una peli, que puede ser haciendo deporte, que puede ser leyendo o que puede ser quedando con tu novio o con tu novia. Si estás cansado, no te masturbes, descansa. En segundo lugar, hambriento. Hambriento desde el punto de vista físico, pero también a veces hambriento de cariño, hambriento de atención, hambriento de que te hagan caso, hambriento de admiración. Y entonces uno pues de algún modo se brinda a sí mismo a través de la masturbación pero al final tú, si te comes a ti mismo, no colmas tu hambre, ¿no? Es decir, cuando tú deseas que alguien te quiera, no quieres quererte tú, quieres que alguien te quiera. Entonces tienes que buscar colmar ese hambre de un modo sano, buscando el afecto de tu novio, de tu novia, de algún amigo, de tu familia, no diciéndole quiéreme, quiéreme, pero sí pues buscando esas personas que sabes que te quieren, que te acompañan, que te dan cariño, ¿no? Incluso si tienes un novio o una novia, en ese momento pues escribirle y decirle, oye, pues mira, joder, que estoy de bajón, que me falta cariño, ¿qué tal? Quedar con esa persona, pues a lo mejor para que te dé ese cariño, para que te dé un buen abrazo, ¿no? O esas personas que te dan palabras de afirmación y que te ayudan a sentirte de algún modo querido, valorado, admirado, de manera que no busques colmar ese hambre en la masturbación, que no te lo va a colmar, porque es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final es un momento de placer que luego al final te deja vacío y que no te quita esa necesidad o ese deseo de ser amado, de ser amada, de ser admirado y de cariño, ¿no? En tercer lugar decíamos la E de enfadado. Hay veces que estamos enfadados y ese enfado lo que hacemos es intentar sacarlo a través de la masturbación como un momento de fuga, ¿no? Bueno, de hecho, el enfado no se pasa porque te masturbes. Te da un momento de distracción, un momento de tal, pero luego al final el enfado sigue ahí, porque la causa del enfado puede ser una persona que ha sido injusta contigo, una traición, una mentira. Entonces, ¿qué hay que hacer con el enfado? Pues en primer lugar, aceptarlo. En segundo lugar, expresarlo con alguien de confianza, con alguien con quien puedas desahogarte y sacar todo lo que sientes. Si tienes que pegar patadas a un balón, lo haces, sacar la rabia de un modo sano y en tercer lugar, tratando de solucionar el problema que está detrás del enfado. Si es un amigo que te ha fastidiado, pues hablas con él para solucionarlo. Si es tu jefe que te ha tratado mal, pues tienes que poner medios para que eso no vuelva a suceder. Pero la masturbación no es la solución. Es una salida fácil que no soluciona el problema. Y en cuarto lugar, solitario o solo. Hay veces que uno se siente solo
Y cuando estás solo, puedes sentirse aburrido y entonces el aburrimiento pues, te lleva a la masturbación, o la soledad te lleva a la masturbación porque es como un modo de entretenerte y distraerte. Una vez más, la masturbación no te hace dejar de estar solo ni de sentirte solo. Te da un momento de placer, pero que luego al final no te da lo que promete porque tú sigues sintiéndote solo. ¿Qué hay que hacer cuando uno está solo o se siente solo? Pues buscar compañía, buscar gente que te quiera, estar con los amigos, hacer alguna actividad que te saque de la soledad. ¿Qué hay que hacer cuando uno está aburrido? Pues no perder el tiempo, sino dedicarlo a cosas constructivas, buenas, que te pueden ayudar y que te hacen darte cuenta de que el tiempo en soledad no tiene por qué ser malo. Porque hay veces que uno está solo y no tiene por qué dejar de estar solo. Hay veces que uno puede buscar compañía, pero hay veces que uno simplemente tiene que buscar algo que hacer y no pasa nada. No hay ningún tipo de problema. Por tanto, cansado, hambriento, enfadado, solitario, son los disparadores que nos llevan a la masturbación. Bueno, pues cuando tengas ganas de masturbarte, mira a ver qué hay detrás. Cansancio, hambre, enfado, soledad, y entonces busca un modo sano de colmar esos deseos para no tener que recurrir a un remedio fácil que no da lo que promete, que es la masturbación. Es muy importante comprender que la costumbre, el hábito y que el ambiente de la erotización que nos rodea en todas partes no ayuda. Estamos rodeados de canciones de reggaetón que hablan de sexo, series que hablan de sexo, libros que hablan de sexo, películas en las que hay sexo, carteles con contenido sexual, redes sociales con insinuaciones y con contenido medio sexual. Todo eso no ayuda a vivir la castidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres vivir la castidad es proteger tu ambiente, proteger tu mirada. Fíjate a ver qué ves en redes sociales. Las redes sociales tienen un algoritmo que saben qué es lo que dedicas más tiempo a ver, o que saben a qué le das me gusta, y entonces te ponen ahí en bandeja la carne, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cuidar e higienizar tu ambiente de redes sociales, de series que ves, de películas, de música, para que no te generen esa expectativa sexual que te genere esa excitación que te lleva a la masturbación, ¿vale? Entonces, protege tu ambiente, tu alrededor, lo que hablas, lo que ves, lo que escuchas, todo eso, protégelo para que te ayude a vivir la castidad, porque no somos no somos de piedra, somos de carne, y si el ambiente está ahí, pues pum, 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 al final acabas cayendo, ¿no? En segundo lugar, es bueno que tuvieras un compañero de lucha, o una compañera de lucha. Alguien a quien le digas, mira, me he puesto el propósito de dejar de masturbarme, de dejar caer en la masturbación, de dejar caer en el porno. O incluso un amigo o una amiga que tenga el mismo problema y que digas, vamos a luchar juntos para dejar este problema. Y entonces tú puedas acudir a él o a ella cuando tengas esa tentación. A veces puede ser simplemente una especie de emoticono. Por ejemplo, tú quedas con un amigo, cuando te mande una campanita, quiere decir que estoy siendo tentado. Y entonces tu amigo, que es como tu partner, tu compañero de lucha, te puede llamar, te puede ayudar, te puede dar ánimos, te puede ofrecer alternativas, puede quedar contigo. Busca un compañero de lucha que te ayude a salir de ese problema. Es verdad, tienes que sincerarte, tienes que decírselo a alguien, pero al final es un problema que hay muchísimas personas que están sumergidas en él, y seguro que puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar y al que le puedas ayudar para poder salir de ese bucle, para poder salir de la masturbación y de esa costumbre. Y en tercer lugar, es muy bueno que tú tengas un acompañante espiritual que te ayude, que te aconseje y con el que te puedas confesar con frecuencia. No solamente cuando has caído, sino también para no caer, porque la confesión, ayuda a no caer también en pecados futuros, ¿no? En tal sentido, es muy interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la masturbación, porque aquí se nos dice que la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales reducen e incluso anulan la culpabilidad moral. Traducido, ¿qué significa? Que hay muchas cosas como temas afectivos, temas de soledad, tema de hábito, de costumbre, de adicción, de vicio, angustia, ansiedad u otros factores psíquicos o sociales que pueden hacer que realmente no tengas tanta culpa como la que piensas. Y en tal sentido, el tener un buen director espiritual que te ayude, que te hable y que te confiese puede ser una gran ayuda para no caer en el escrúpulo, para no venirte abajo y para seguir luchando y salir adelante sabiendo que se puede superar, que no es imposible de superar el tema de la masturbación. Algunos recursos que te quiero ofrecer. En primer lugar, mi propio libro, Sexo, Cuándo y Por qué, que explica, o intenta explicar más o menos lo que es la sexualidad desde el punto de vista humano y cómo hay que vivirla. Otro libro de Pachi Bronchalo que se llama Atrapados por el sexo, que habla en concreto de este tema de la pornografía y la masturbación y que ayuda mucho para dejar el tema. Y luego también hay algunas páginas web que pueden ayudarte mucho. Daleunavuelta.org, que es específicamente para dejar el porno y la masturbación, ¿no? También Fight the New Drug, lucha contra la nueva droga, que aunque es en inglés pero tiene cosas en español que ayudan muchísimo también para comprender cómo funciona y para dejarlo. Nofap.com,
y también Your Brain on Porn, que ayudan a darte cuenta de cómo afecta la pornografía, la masturbación a tu cerebro, a tu modo, y también en nofap.com te muestra los beneficios de lo que es no masturbarse, ¿no? Esta página me gusta porque no es una página cristiana ni religiosa, es una página, digamos, de gente que no es creyente, que es agnóstica, pero que ha visto los beneficios de la castidad. Y luego, por último, hay un curso gratuito que se llama Stripe 21 en cardinalstudios.org, te dejo el enlace abajo, en el que tú puedes pinchar y ahí haces un curso de 21 días para desintoxicarte de la pornografía y de la masturbación. Es un curso anónimo, y es un curso en ese sentido que tú puedes tener, si quieres, alguien que te acompañe anónimamente o no. Está muy bien y son 21 días para desintoxicarse de la pornografía y de la masturbación. Conclusión: amar, entregarse, sexo, placer. Son 4 cosas que son una maravilla, una preciosidad. Pero una cosa al servicio de la otra. El amor es entrega. Y para entregarme tengo que amar. Y yo, como amo también con el sexo y amo buscando el placer. Entonces, el placer y el sexo tienen que ser un medio para la entrega y no un fin en sí mismo. Y así consigo vivir el amor de un modo pleno, perfecto, precioso, y no dejo que se me empañe con otras cosas que pueden llegar a herir el amor o a hacerlo morir, ¿vale? Así que venga con esta lucha, comparte el vídeo con quien pienses que le puede ayudar, ánimo y adelante.